Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo una funda especialmente hecha para guardar una paleta de acuarelas y pinceles. Aunque es un proyecto que está especialmente diseñado y hecho a medida para mi paleta de acuarelas y mis pinceles, es verdad que si le ajustas un poquito el tamaño, lo puedes utilizar para cualquier otra cosa. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta este mundo de la costura, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, te voy a enseñar primero el proyecto en la mesa para que lo veas un poquito más de cerca ya terminado y tengas alguna idea por si querés modificar alguna cosa. Esta funda la hice especialmente para cuando me voy de viaje llevar mis acuarelas, mis pinceles y la paleta. Al ser una paleta de cerámica, con cualquier golpe se puede romper, entonces tiene que ir bastante protegida. Y como ya tenía que hacerle la funda, dije, bueno, ya que hago la funda, meto también para los pinceles. Los pinceles irían aquí en este compartimento que tiene un montón de divisores para poner 1 o 2 pinceles por cada divisor. El compartimento de cremallera, que es donde va la paleta de cerámica, tiene capacidad también para guardar alguna que otra cajita de acuarelas. En mi caso caben 2 paletas pequeñitas de acuarela, estas de este tamaño que son muy pequeñitas, o también alguna que tenga una medida un poquito más grande. Lo que pasa es que las que tengo yo son muy grandes. Entonces sí que es verdad que cuando me voy de viaje yo cojo estas paletas de acuarelas pequeñitas, hago una selección de colores y es lo que me llevo. No me llevo una gran paleta de acuarelas. Así que bueno, esta es la idea que te quería dejar. Es verdad que está especialmente diseñada para las acuarelas, para los pinceles y para la paleta, pero creo que si le das una vuelta a esta idea la puedes utilizar para más cosas. Se me ocurre que, por ejemplo, puedes utilizarla para ganchillo, puedes utilizarla para hacer una libreta de dibujo de viaje para tus hijos, por ejemplo, poder poner un cuadernito para que dibujen, unos lápices de colores, en fin. Yo te dejo la idea, te muestro para qué lo hice yo, a lo mejor también te gustan las acuarelas y te viene perfectamente para esto. Y bueno, si te parece, vamos a ponernos ya manos a la obra con este proyecto. Bueno, vamos a darle comienzo al tutorial. Como siempre, en la cajita de descripción tenés toda la información necesaria y la guía de patrones para poder hacerlos si querés hacerlo con esta misma medida. Ahora te voy a enseñar los materiales que son necesarios para hacer este proyecto. Una cremallera de aproximadamente 35 centímetros de largo. Puede ser continua o de estas que vienen ya cerradas. Luego también vamos a necesitar un botón tipo snap. Yo he escogido en color negro y este que tiene una forma de corazoncito que es muy mona. Y también, como voy a trabajar en mi caso con mucha tela negra, me preparé una canilla de color negro y una bobina. Esto por un lado. Ahora vamos a ver juntas los patrones y vamos a hacer el recuento de piezas que hay que cortar por cada patrón. Acá tengo el patrón A, son 2 de tela y 1 de entretela, estabilizador, guata, lo que queráis utilizar que tenga cuerpo, ¿vale? Entonces es una tela exterior, que en mi caso es esta tela negra de topitos. Yo te voy a dejar el link en la cajita de descripción de donde son estas telas por si estás interesada en adquirir alguna de ellas. Luego, para mi tela exterior, utilicé esta negra que tiene florecitas en color blanco y para entretela estoy utilizando guata. Ahora vamos a posicionar bien las telas del patrón A. Vas a coger tu tela exterior y la vas a juntar con la entretela que estés utilizando. Que quede todo perfectamente alineado por todos sus lados y le vas a colocar alfileres de tal manera que las alfileres no lleguen a sobresalir por el borde de la tela. Una vez que lo tengas listo, junta la pieza exterior con la pieza interior y con el patrón déjala apartado a un lado para trabajar más tarde. Vamos ahora con el patrón B, que es el cierre, es la solapa. Entonces, de esto necesitamos 2 de tela y 1 de entretela. En mi caso voy a estar utilizando esta tela Vichy, por lo tanto la corté 2 veces en tela Vichy y mi entretela la corté 1,5 centímetros más pequeña. Mira, aquí lo vas a ver mejor. ¿Ves? Por el lado derecho es 1,5 centímetros más pequeña que el patrón B.
Esto es importante que lo respetes para obtener un mejor resultado en la solapa. La manera en la que vamos a colocar estas tres piezas es la siguiente. Por detrás vamos a poner la entretela y luego vamos a enfrentar las dos piezas de tela derecho con derecho. En mi caso es indiferente porque este bichí no tiene ni derecho ni revés. Pero si tu tela tiene derecho y revés, enfrenta las telas bonito con bonito. Cuando lo tengas listo, colócale alfileres en forma de U. Ahora que lo tenés listo, juntalo con el patrón y apartalo para trabajar más tarde. Vamos con el patrón C, que es la parte interior, la que lleva cremallera. De esta necesitamos 2 de tela y 1 de entretela. Yo tengo una bichí, que es el exterior, luego tengo una de topitos, que es el interior, y luego tengo la entretela. Voy a juntar el exterior con la entretela y lo voy a colocar alfileres por todo alrededor. Una vez listo, vuelve a juntar todas las piezas con el patrón correspondiente y apartalo a un lado. Te digo lo de juntar las piezas con el patrón correspondiente para que no te líes luego a la hora de trabajar, ¿vale? El patrón D es solamente una pieza de tela. Entonces lo que vamos a hacer con esta pieza es doblarla. Como es un cuadrado perfecto, simplemente la vamos a doblar por la mitad. Ten en cuenta que si tu tela, la que estés utilizando, tiene derecho y revés, tenés que doblarla de tal manera que quede enfrentado derecho con derecho. Cuando lo tengas doblado, le vas a pasar la plancha para que quede mejor asentado este doblez. Vamos con el último patrón, que es el patrón E. 2 veces de tela y una vez de entretela, pero tiene que ser una entretela súper finita, ¿vale? Yo ya la tengo pegada, le puse una entretela adhesiva de algodón muy finita para darle solamente un poquito de cuerpo. Esta parte del proyecto tiene que quedar muy blandita, tiene que tener algo de cuerpo, pero no tiene que estar tieso. Cuando ya tengas la entretela, en mi caso adhesiva, pegada a una de las partes de la tela, vas a enfrentar derecho con derecho y le vas a colocar alfileres por todo alrededor. Una vez listas las alfileres, junta el patrón con esta pieza y ahora que ya hicimos juntas todo el recuento de las piezas, los patrones y las preparamos para llevarlas a la máquina, te voy a contar cómo vamos a coser todas estas piezas. Vamos a empezar con el patrón A. ¿Te acordás que preparamos la pieza exterior y la juntamos con la entretela? Y en el forro lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad, como estás viendo en imagen, y lo vas a llevar a la plancha para planchar muy bien este doblez. A la pieza exterior que tenemos con la entretela por la parte de atrás, lo que vamos a hacer es una costura en zigzag por todos los lados de esta pieza. De esta manera vamos a unir la entretela a la pieza exterior para obtener una sola y que sea más fácil trabajar. Seguimos con el patrón B. Tenemos ya las dos piezas juntas derecho con derecho y por detrás tenemos la entretela 1,5 centímetros más pequeña. Esto lo vamos a llevar a la máquina y lo vamos a coser en forma de U, rematando al principio. Vamos a ir todo por aquí, hacemos la curva con mucho cuidadito y rematamos al final. Esta parte de la derecha no la vamos a coser, la tenemos que dejar completamente abierta. Seguimos con el patrón C. Teníamos la tela interior y la tela exterior sujeta con alfileres a la entretela. Aquí tenemos que hacer lo mismo que con la pieza A, todo un zigzag alrededor para obtener una única pieza. El patrón D, que es una única pieza de tela doblada por la mitad y planchada, lo que tenemos que hacer es simplemente hacerle una costura por el lado derecho, rematando al principio y al final, nada más, solamente una costura sobre el lado derecho. Vamos por último con el patrón E, que es el tapete de los pinceles, y aquí acordate que teníamos una capita muy fina de entretela. Vamos a coser en forma de U, rematando al principio, giramos en curva y rematando al final. La parte de arriba no la vamos a coser. Ahora que te conté cómo vamos a coser todas las piezas, vamos a llevarlas a la máquina.
Empezamos con el patrón A, el exterior en zigzag para unirlo a la entretela. Como ya tengo la máquina seleccionada en puntada zigzag, vamos a seguir con la puntada zigzag del patrón C. Lo mismo, todo alrededor de esta pieza para unir la tela exterior a la entretela. Ahora vamos con el patrón B, que es la solapa. Esta pieza la teníamos que coser en forma de U, rematando al principio y rematando al final. Esta parte no la íbamos a coser. Ahora lo que tenés que hacer es a las partes curvas hacerle unos piquetes en toda la zona, con mucho cuidado sin cortar el hilo de la costura. Cuando tengas los piquetes listos, le vas a dar la vuelta a la pieza, con mucho cuidadito y sacando muy bien las esquinas hacia afuera. Cuando termines de girarlo, lo vas a llevar a la plancha y lo vas a aplanar muy bien. Yo lo traigo por acá ya planchado. Y ahora simplemente le vas a hacer una costura al exterior, rematando al principio y al final por el borde. Ahora vamos a coser el patrón E, que es muy parecido al patrón B, pero un poquito más pequeño. Lo vamos a coser exactamente de la misma manera y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo cosemos en forma de U, le cortamos las esquinas redondeadas, le damos la vuelta y lo pasamos por la plancha. Y cuando termines de darle la vuelta y plancharlo, también le vas a hacer la costura exterior. ¿Ves lo que te digo? Que son bastante similares, lo que pasa es que uno es más pequeño que el otro. El que es más pequeño es el que va en el interior. De todas maneras, para no confundirte, te recomiendo que juntes el patrón con la pieza correspondiente. Ahora vamos con el patrón D. Acordate que este patrón es solamente una pieza que doblamos por la mitad y la tenemos que coser solamente por el lado derecho. Por arriba, como está doblada, ya no hace falta coserla, así que solamente por el lado derecho rematamos al principio y al final. Ahora vas a rebajar la esquina superior por donde hicimos la costura, sin llegar a la propia costura para no abrirla, y le vas a dar la vuelta quitando muy bien la esquina hacia afuera. Cuando lo tengas perfectamente hacia afuera, vas a pasarlo por la plancha para aplanar la costura. Ya te lo traigo por acá planchado, ¿ves? La parte de abajo y la parte de la izquierda queda abierta, no la hemos cosido. Ahora lo que tenemos que hacerle es solamente una costura por arriba al borde. Vamos a preparar la última pieza que queda, que es el patrón C. A este patrón le tenemos que poner la cremallera. Vas a coger tu exterior, tu interior y tu cremallera de aproximadamente 35 centímetros, 30-35 centímetros más o menos. Vamos a ponerla por el lado más largo. Entonces vamos a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela, alineándola muy bien por la parte de arriba. Cuando tengas la cremallera bien posicionada, vas a colocar encima el forro, enfrentando derecho con derecho. Es decir, vas a hacer un sándwich de tela interior, cremallera y tela exterior. Colocale alfileres por todo el largo, alineándolo muy bien, y cuando lo tengas listo, llévalo a la máquina de coser, cambiando el prensatelas por el de cremallera. Una vez en la máquina vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final.
Ahora que lo tenés cosido, lleva el forro hacia un lado y cuando lo tengas hacia un lado lo vas a voltear hacia atrás. Cuando lo tengas así, vas a llevarlo a la plancha para aplanar muy bien estas costuras, teniendo cuidado que quede todo perfectamente alineado por los laterales y por la parte de abajo. Ya te lo traigo por acá planchado y ahora tenemos que hacerle una costura al exterior para sujetar el exterior con el interior y evitar así que la cremallera se quede pillada a la tela del forro cuando estemos utilizándolo. Como mi tela interior es de color negro, lo que voy a hacer es cambiar la canilla por una de color negro y así evitar un contraste demasiado fuerte del hilo blanco sobre la tela negra. Ahora vas a coger el patrón A, pero el interior, y lo vas a doblar por la mitad. Cuando lo hayas doblado por la mitad, quiero que lo lleves a la plancha para que este doblez quede bien marcado. ¿Ves que está ahí un poco marcado? No vas a poder verlo muy bien porque estoy trabajando con tela negra y no se ve mucho. Pero bueno, lo importante es que lo dobles por la mitad y que marques bien ese doblez. Ahora que tenés el doblez marcado, desde ahí hacia la derecha vas a marcar 3 centímetros. Yo lo voy a hacer con este bolígrafo de tiza, voy a marcar 3 centímetros y sobre esta marca voy a posicionar el patrón C con la cremallera. El tirador de la cremallera procura que quede mirando hacia ti, lo vas a voltear como estás viendo en imagen y lo vas a posicionar el borde de la cremallera sobre la línea que acabas de hacer a 3 centímetros. Ten en cuenta que esta línea que acabas de hacer a 3 centímetros desde el doblez del patrón A tiene que quedar perfectamente recta porque es la marca de referencia donde va a ir el bolsillo con cremallera. Entonces, si lo tenés torcido, te va a quedar torcido. Te va a sobrar tela por arriba y por abajo. Por eso no te preocupes porque está hecho así, a propósito para que luego cortemos el sobrante de tela. Cuando lo tengas bien posicionado y bien colocado, vas a ponerle alfileres sobre la cremallera. Una vez colocadas las alfileres, con un hilo del mismo color de la cremallera te vas a ir a la máquina y vas a hacer una costura bien al filito de la cremallera, rematando al principio y al final. Yo lo tengo ya acá cosido, no te voy a enseñar nada porque no se ve el hilo negro, cremallera negra. Ahora vas a voltearlo como estás viendo en imagen, vas a llevar el bolsillo y vas a alinear el borde del bolsillo con el borde de la tela de abajo. Cuando lo tengas alineado vas a colocar alfileres primero en esta parte, en la parte que estás alineando y luego por los dos laterales. Ahora que tienes las alfileres colocadas vas a ir a la máquina y lo vas a coser en forma de U, rematando al principio y al final. Ten cuidado de abrir la cremallera y que te quede el tirador de la cremallera en el medio del bolsillo, porque si no vas a cerrar la costura y te va a quedar el tirador de la cremallera por fuera. Después de haberlo cosido bien al borde, vas a quitar las alfileres y vas a cortar el sobrante de cremallera y de tela que queda por los laterales, alineándolo, claro está, a la parte de la pieza interior, es decir, al patrón A. Ya tenemos el bolsillo con cremallera colocado. Ahora vamos a trabajar con el patrón D y con el patrón E. Hay que colocarlos en la parte izquierda. Entonces, donde está el doblez que hicimos al principio por la mitad, vamos a marcar 1 centímetro desde el doblez a la izquierda. Y ahora sobre esta marca que hicimos a 1 centímetro vamos a posicionar las dos piezas que nos quedan. Vamos a empezar por el patrón D, que sería la parte de abajo donde van a ir los pinceles. Entonces, la parte que está cosida la vamos a colocar sobre la marca que acabamos de hacer. Vamos a alinear la marca por el lateral y también por la parte de abajo. Te va a sobrar tela por la parte izquierda. No te preocupes porque lo hice así a propósito para luego cortar el sobrante y no trabajar tan justas. Cuando lo tengas bien alineado y bien colocado por todos los lados, vas a ponerle alfileres en forma de U. Ahora vamos
Vamos con el patrón E. Tenés que colocarlo de tal manera que tiene que quedar alineado borde con borde por la parte de arriba y por la parte derecha tiene que sobresalir 1 centímetro. Como estás viendo en imagen, no lo estoy alineando directamente a la línea que hicimos a 1 centímetro. Lo estoy poniendo un poquito más hacia adentro, aproximadamente 1 centímetro. Cuando ya lo tengas posicionado, vas a colocarle alfileres solamente por la parte de arriba. Le vas a dar la vuelta a la pieza y vas a coser todas las partes que acabamos de colocar con alfileres bien al borde para dejarlas unidas. Vas a rematar al principio, vas a coser todo por aquí, como estás viendo que te estoy haciendo las marcas, para coser la solapa a la base y luego vas a coser la parte de abajo que es donde irían los pinceles, en forma de L, rematando al principio y al final. Lo sacamos de la máquina, quitamos alfileres y cortamos el sobrante que nos quedó de tela bien al ras. Ahora le vas a dar la vuelta a la pieza y vamos a hacer una costura al borde derecho, que es lo único que nos queda por cerrar, rematando al principio y al final, bien al borde. Después de haber cosido lo que nos quedaba, toca hacer los divisores. Aquí es ya opcional, yo voy a hacer los divisores cada 2 centímetros. De hecho, como tengo tela vichy y cada cuadradito de tela vichy me mide 1 centímetro, voy a hacer las marcas cada 2 cuadraditos vichy y así me complico menos. Pero bueno, esto ya te digo que es opcional y a comodidad de cada uno. Depende de lo que vayas a bordar, tenés que hacer los divisores a una distancia u a otra. Cuando ya tengas listo los divisores a tu gusto, vas a ir a la máquina y vas a coser por cada una de las marcas que hiciste, rematando al principio y al final. Ya te lo traigo por acá cosido, ¿ves? Cada 2 centímetros le hice una costura. Voy a comprobar que haya quedado como quiero y en cada uno de los compartimentos me caben 2 pinceles. Ya va quedando poco, nos queda el último patrón, la última pieza por colocar, que es el cierre, la solapa, el patrón B. Tenemos que ponerla sobre la parte izquierda. Entonces vamos a tener que buscar el centro de la parte principal, así que medila, búscale el centro y hacerle una marquita. Y luego tenés que hacer lo mismo con la solapa. Tenés que medirla, buscarle el centro y hacerle una marquita. Cuando tengas las 2 marquitas listas, vas a juntar marquita con marquita y vas a alinear perfectamente el lateral. Una vez alineado, colócale alfileres para sujetar la solapa a la parte principal y lo vas a llevar a la máquina haciendo una costura bien al borde para sujetar la solapa a la parte principal. Ya te lo traigo con la costura hecha. Como estoy trabajando con vichy, intenté en la medida de lo posible que me casaran todos los cuadraditos perfectamente para que quede un acabado un poco más prolijo. Y ahora queda el último paso. Vas a coger el exterior A que teníamos con la entretela y vas a enfrentar derecho con derecho. Vas a alinearlo muy bien por todos los lados y vas a colocarle alfileres o pinzas. Teniendo en cuenta que tenés que dejar uno de los lados con una abertura de aproximadamente 4 dedos nuestros para luego darle la vuelta. Te recomiendo que ese hueco que dejes para darle la vuelta lo dejes en el lado izquierdo donde está la solapa que protege los pinceles. Y cuando ya lo tengas listo vas a llevarlo a la máquina y coser de marca en marca rematando al principio y al final. Después de haberlo cosido, vas a coger unas tijeras y vas a cortarle las 4 esquinas con mucho cuidado sin cortar la costura. Esto lo hacemos para que a la hora de darle la vuelta a la pieza, las esquinas podamos sacarlas bien hacia afuera sin que abulten mucho. Y luego simplemente le vamos a dar la vuelta por el hueco con mucho cuidadito.
Cuando terminemos de darle la vuelta vamos a llevar la pieza a la plancha para sacar muy bien las costuras y aplanar todo, teniendo en cuenta que el hueco por donde le hemos dado la vuelta tenemos que planchar el margen de costura hacia adentro para luego cerrarlo. Bueno, te lo traigo ya por acá prácticamente terminado. Lo tengo planchado, lo tengo cosido, las costuras bien hacia afuera. Solamente me queda cerrar el hueco por donde le hemos dado la vuelta, que lo voy a hacer luego porque lo voy a cerrar a puntada invisible. Si quieres puedes cerrarlo así, a mano, o si no le puedes hacer una costura a máquina, como quieras. En puntada invisible queda mucho mejor. Pero antes de cerrarlo, lo que tenemos que hacer es ponerle el botón de snap. Entonces, vas a cerrarlo alineando todo perfectamente, que te quede bien dobladito, y vas a colocar la solapa por encima. Tenés que tener en cuenta que la solapa la tenés que dejar con un poquito de holgura, aproximadamente un dedito, porque claro, esto después va a ensanchar cuando le vayas a meter cosas, entonces si lo cerrás muy apretado, no te va a cerrar bien luego cuando le vayas a meter cositas. Así que déjale una holgura aproximadamente de un dedo. Así que cuando tengas la solapa ya bien posicionada, vas a colocar primero la parte del botón en la solapa, lo presionas con fuerza para que traspase la tela. Si no tenés fuerza suficiente, utilizas un punzón, haces un hueco y luego pones el botón. Y yo en esta parte siempre coloco la parte del botón que tiene el pitorrito hacia afuera. No sé si es el macho o la hembra, no sé muy bien cómo va esto, pero bueno, siempre pongo en esta parte ese botón. Cuando ya lo tengo ahí con la herramienta bien presionado, ¿ves lo que te digo? Siempre pongo esta parte del botón. Lo que voy a hacer es ejercer presión para marcar dónde tengo que poner el otro botón. Entonces aprieto con fuerza el botón para que se me quede marcado en la tela. A ver si te lo puedo enseñar. ¿Ves ahí? ¿Se ve la marquita? Bueno, pues en esa marquita yo voy a poner la otra parte del botón. Voy a marcarlo un poquito más para que no se me pierda ahora. Y por el hueco del que le dimos la vuelta a la pieza, vamos a meter el botón, vamos a perforar y lo vamos a sacar hacia afuera. ¿Por qué lo hago a través del hueco? Porque si no me va a quedar la otra parte del botón ahí en medio y como que no queda muy bonito. Así que por el hueco meto el botón, perforo y pongo la otra parte. Bueno, ya lo tenemos terminado. Le puse a la cremallera unos tiradores en color rosa y en color blanco para que no sea todo tan negro y tan blanco. Y nada, voy a enseñarte un poquito cómo quedó el resultado final, metiendo los pinceles, las acuarelas y la paleta de cerámica, que para eso estaba destinada esta funda. Que como te dije al principio del vídeo, esto es un proyecto especialmente destinado a esto, porque era lo que necesitaba yo en concreto, pero me pareció buena idea compartirlo, porque creo que se le puede dar una vuelta de rosca y convertirlo en otra cosa o adaptarlo a vuestras necesidades. Así que nada, yo te dejo el proyectito, te dejo la guía de patrones con mis medidas, porque a lo mejor también te gusta este mundo creativo de la pintura y de la acuarela y estás interesada en hacer algo parecido adaptándolo a tus medidas, o a lo mejor encaja perfectamente la medida a una paleta de acuarela que tengas tú. Y bueno, espero que hayas disfrutado este tutorial, que te haya parecido interesante, que hayas aprendido alguna técnica nueva. Y si es así, por supuesto, no te olvides de darle un like a este vídeo, de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo contenido. Y te doy las gracias por estar aquí un día más haciéndome compañía, por tus comentarios bonitos y por todos tus likes. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.